La semana pasada te hablaba de la importancia de la voz, de saber utilizar el tono, la estructura, la tonalidad, el volumen, la entonación. Te hablaba de cómo la voz te ayuda a vender. Yo quiero hablar de esa parte más física, más corporal, que son esos microgestos que se hacen automáticamente y que sin que tú te des cuenta están transmitiendo información, te están ayudando a reforzar el mensaje o están haciendo que de alguna manera, bueno, pues tu cliente desconecte porque tu expresión corporal no acompaña a tu contenido, a tus argumentos, a las palabras que estás diciendo. Así que si quieres saber qué microgestos potencian tu manera de transmitir el mensaje en cada fase de la venta y cómo puedes llevarlo a tu día a día sin que tengas que hacer una actuación o aprender ahora mismo artes marciales, quédate porque entonces este episodio, como siempre, es para ti. ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que aquí, en este canal de comunicación, vas a encontrar información que te ayuda a vender más, a tener mejores resultados y a encontrar el equilibrio entre tu vida personal y tu vida profesional, sobre todo porque lo uno potencia lo otro y lo uno también resta lo otro. Te contaba en la introducción que hay una serie de microgestos, de expresiones, de manera de moverte que te ayudan o te restan a la hora de vender, a la hora de transmitir tu mensaje. Y hoy justo es lo que quiero hablar. La semana pasada, como te decía en la introducción, hablábamos de la voz, de la importancia de darle ese contenido, de utilizar, bueno, pues esa musicalidad, los tonos, más alto, más bajo, el timbre. Y al final, hoy quiero hablarte, aunque no sabía cómo hacerlo para que los que me escuchéis solamente en audio y no me veáis en YouTube, porque por cierto os recomiendo que veáis al canal de YouTube, os dejaré también en las notas del podcast el enlace, voy a intentar explicarlo de manera que aunque no me estés mirando, de verdad sea capaz de transmitir el mensaje. Es todo un reto. Y antes de empezar con el contenido del episodio, ya sabes, la Biblia de la prospección B2B es este manual que te va a ayudar a vender más y a cerrar más reuniones en la primera fase de la venta, que es la prospección, la más difícil, la más frustrante, pero la que si haces bien, potencia y mucho tus resultados. Nada más, voy al grano. Genial. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se forma alguien una primera impresión? En los primeros 7 segundos. ¿Por qué creéis que funciona tan bien TikTok y los vídeos, aparte que sea chute de dopamina pura y dura? ¿Por qué? Porque en 7 segundos el cerebro hace, uy, pum, paso, pum, scroll, ¿no? Scroll infinito, paso. Son esos 7 segundos, a veces menos, que hacen que conectes con cómo te está diciendo la persona, con la mirada, con cómo se mueve, con cómo sonríe. Todo eso transmite muchas cosas de ti. Y tu cuerpo, al igual que tu voz, habla mucho más que tú. Fíjate, ¿te acuerdas que te decía la semana pasada que tu voz dice más de ti que tu mensaje? Y te decía que tu cliente se forma una impresión de ti antes de que termines de decir hola, buenos días. Bueno, pues tu cuerpo habla antes que tu boca. Tú fíjate, ¿no? Cómo estamos yendo hacia atrás. La manera en la que estás sentado, las manos, la mirada, la expresión, todo transmite confianza, inseguridad, prepotencia, lo bueno y lo malo, lo transmite absolutamente todo. Por eso hoy quiero que de verdad seas consciente de varias cosas y sea capaz de transmitirte varias cosas. Primero, que estos gestos son automáticos y por lo tanto hay que poner un poco de conciencia y de consciencia a la hora de darte cuenta de qué es lo que estás haciendo, porque esos microgestos los puedes utilizar a tu favor, pueden ser un arma, una herramienta súper poderosa para generar más confianza, más seguridad y mayor conexión con tus clientes. Pero sobre todo porque esa confianza, esa seguridad y esa conexión nacerán de dentro. El lenguaje corporal, hombre, ¿se puede fingir? Sí, pero tienes que ser muy, muy buen actor. Y aquí
Ya es difícil vender, como para encima vender y ser buen actor. Aunque bueno, ahora que caigo en la comunidad ética comercial, tenemos ahí uno que pasó por el podcast de las ventas, Vicente, que es las dos cosas. Pero quitando a Vicente, que es actor y más cosas, quiero decir, la mayoría de los mortales, los que nos dedicamos a la venta, no tenemos capacidades artísticas, pero sí tenemos muy buena capacidad de comunicación. ¿Por qué? Porque la venta en sí misma es esa parte de comunicación. Entonces, vamos allá, que me extiendo mucho la introducción y quería que este episodio fuera ameno, divertido y que de alguna manera te sirviera para, bueno, darte cuenta, sobre todo darte cuenta de qué cosas a veces uno hace de manera inconsciente. Yo la primera vez que me vi dije, madre mía, así que tómatelo con calma porque vamos para allá. ¿Cuáles son? ¿Qué son? Los microgestos, ya sabes lo que son, son movimientos sutiles, inconscientes, involuntarios y automáticos que tu cuerpo hace sin que tú te des cuenta. Y verás, tu cerebro y el de tu cliente, por eso tú también es bueno analizando las expresiones de los demás, lo detecta al instante. Y entonces, ¿qué hace esa primera capa del cerebro, que es el más primitivo, que está buscando constantemente qué es una amenaza o qué no? Detectar si hay un riesgo. ¿Y cómo detectas si hay un riesgo? Pues si hay alguna incoherencia entre tu mirada, tu expresión corporal y lo que estás diciendo. Y en la primera sensación, a la más mínima duda, se levanta una alarma de pum, bum, 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 y ya tenemos un problema. Por eso es muy importante darse cuenta de esta parte. Y sobre todo porque a la hora de vender tú puedes pensar, no hace falta. Bueno, es que tu presencia, vendes tú. ¿El producto es importante? Sí, pero es secundario. Entiéndeme. Al final lo que compran es algo que tú les estás ofreciendo. Y ya no es tanto la solución, no es tanto el servicio, es cómo tú les ayudas, cómo sienten que tú les acompañas. Y por supuesto que necesitan ese producto y esta solución, pero es cómo sienten, ¿por qué te compran a ti y no compran a otro, aunque el otro venda lo mismo que tú? Bueno, pues porque se sentirán mejor atendidos, no son los precios. Hay infinitamente muchas más cosas que el precio a la hora que alguien toma la decisión. Entonces, venga, vamos allá. Microgestos. ¿Cómo tienes que hacerlo? Verás, el otro día en unas charlas impartí una conferencia. Al terminar la conferencia me preguntaron cuál era, ¿no?, el secreto para vender más, y dije: "Caray, solo tenía 2 minutos", creo que lo conté en un episodio. Bueno, pues, realmente, lo primero que le decía es: cuando alguien entre por la puerta, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Contacto visual. Contacto visual. Mirar a los ojos de la persona, pero mirar sin invadir, porque una mirada tiene que ser amable, sincera, no tiene que ser rotunda ni inquisitiva. Es una mirada relajada, calmada y tranquila. Y tú sabes cómo hacerlo. Porque para mí sería muy fácil, a veces hablo y miro hacia otro lado, pero si quiero potenciar alguna cosa, si quiero generar más confianza, miro a la cámara, porque quiero que me veas y quiero que sientas esa conexión conmigo. Conectamos. Bueno, dicen que los ojos son el espejo del alma, ¿no? Conectamos mirándonos a los ojos, porque ahí es como mucho más difícil mentir, mucho más difícil engañar, y ahí se ve muchísimo más todo lo que hay por detrás. Entonces, ese contacto visual es fundamental en la venta. Si no lo tienes, si rehuyes la mirada, automáticamente eso es un warning en estado puro. Si yo, en vez de estar hablando contigo cada vez que hice algún gesto, y eso lo vais a ver los que estáis viendo en YouTube, estaréis viendo que yo estoy mirando hacia el lado, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, no estás conectando conmigo, mientras que si yo miro a la cámara, si yo estoy mirando, automáticamente vas a notar que estoy conectando contigo. Y yo no te estoy viendo, pero tú me estás viendo a mí. Y esa es la parte fundamental. Así que evita, por favor, bajar la mirada, mirar hacia un lado, desviarlo cuando te hace alguna pregunta importante. Y esto es automático, verás. El otro día hablaba estaba en una mentoría y le decía, ¿te has fijado que el momento en el que me has ido a contar el precio, automáticamente lo que hizo fue, antes de decir el precio, fue desviar la mirada? Dije, eso es inseguridad. Y es de verdad muy difícil no hacerlo, porque por eso digo que la parte de lo que transmites con tu expresión se trabaja desde dentro, no se puede hacer impostado. Impostado te puede salir una vez, pero no te van a salir todas, por eso tienes que trabajar desde dentro. Pues sí, son 3.500 mi mentoría. ¿Quieres vender sin miedo? 3.500, encantada. Si yo bajo la mirada y ¿quieres vender sin miedo? Bueno, pues el precio son, y miro hacia otro lado, entonces ahí ya tienes un problema, porque directamente he dudado y entonces pienso que lo que te estoy pidiendo por ese precio no transmite valor. O sea, que fijaros qué importante es ser capaz de mirar el contacto visual mientras estás transmitiendo un mensaje importante. La sonrisa. Bueno, a ver, una sonrisa ya no solo es que abre puertas, es que una sonrisa auténtica, de verdad, sincera,
es que relaja cualquier situación de tensión, de desconcierto, incluso esos momentos en los que llegas a un sitio en el que no conoces a nadie, vas a un evento de networking y tú entras y al primero que te mira y te sonríe es al que te acercas. ¿Por qué? Porque se ha establecido algo y dices, vaya, ahí quiero ir. Bueno, pues fíjate eso, que lo tenemos muy claro para algunos ambientes, sin embargo, a la hora de vender pensamos que la rigidez, y fíjate que cuando lo veas en el vídeo me he puesto automáticamente derecha, porque parece que como que la falta de sonrisa va incorporado a tirantez, a rigidez e incluso hacia mirar de lado un poco altivo. No, no tiene por qué ser así. La sonrisa es fundamental y te lo dice alguien que generalmente en su día a día sonríe mucho más. Sin embargo, cuando grababa los primeros días, los primeros podcasts, los primeros vídeos, estaba tan nerviosa que tenía una amiga que me decía, por el amor de Dios, sonríe, Marta. Y yo decía, es verdad. ¿Por qué? Porque tenía, bueno, mi síndrome de impostor, mis miedos y mis inseguridades. Ahora yo ya sonrío, me río y cualquier día os salgo con un moño acá arriba grabando un podcast. ¿Por qué? Porque al final la naturalidad también es una parte fundamental. Pero hoy no me quería ir ni al moño, ni al podcast, ni a nada más que una sonrisa que lo que te va a hacer es transmitir apertura. Lo que vas a conseguir sonriendo es transmitir apertura. Y mientras estás explicando algo fundamental, de verdad que refuerza, fíjate, es que no cuesta ningún trabajo, refuerza lo que estás diciendo. Y lo refuerza con naturalidad, porque no se ve forzado. Al final, todo a la hora de vender, todo en la vida debería de ser un poco más suave, más suave, más sencillo, incluso más sutil. No hace falta hacerlo todo tan complejo, tan rudo y tan brusco. Se trata de que si tú sonríes, refuerzas la confianza, generas más conexión. Y si sonríes mirando, pues ya ni te cuento. Y ahora vamos a la tercera parte, las manitas. Las manos visibles y abiertas, no ocultarlas, no bajarlas, no esconderlas debajo de la mesa, no meterlas en los bolsillos. No, cuando tú estás hablando con alguien, tus manos son una manera de expresar, es una manera de reforzar el conocimiento. Hay que tener mucho cuidado cuando las mueves. Fíjate que yo cuando me muevo en el podcast y yo soy muy expresiva hablando, procuro no ir la mano más allá para que no parezca que te estoy dando en la cámara, ¿no? Procuro que mis manos no salgan del entorno alrededor del micro, lo más cercano a mí posible. Y esto lo hago no solo, hombre, si estoy en un escenario, ¿no? El otro día cuando daba la charla, pues evidentemente abarco más porque mi espacio es mucho más amplio. Pero cuando estás hablando con alguien en una mesa no necesitas abrir tanto los brazos. Lo que necesitas es que la gente te vea, que las utilices como algo en el que la claridad, ¿no? Ver las manos significa que no hay nada que ocultar. Y cuando tú eres capaz de moverlos de manera natural, significa que estás relajado. Entonces transmites autoridad relajada, que es un concepto que me encanta. Autoridad relajada, que es esa manera en la que la gente dice, sabe lo que habla, pero no se está imponiendo. Y esto a mí me parece que deberíamos ser todos así. No hace falta gestos bruscos, sino simplemente cada uno con su esencia, con la manera de expresarse, pero utilizando las manos siempre visibles, siempre abiertas, nunca en puño, simplemente, bueno, pues mostrando. Luego te hagas las uñas o no, las pintes o no, y ya es otra cuestión tuya si eres mujer y si eres hombre también, que aquí cada uno puede hacer lo que quiera con sus manos. La postura erguida, pero flexible. Fíjate, yo a veces cuando hablo del podcast me echo hacia adelante, me echo hacia atrás y me apoyo. Lo que no estoy es, o procuro, es no estar encorvada, y ahora lo verás en el vídeo, me echo hacia adelante, procuro no estar tampoco tiesa como un palo, pero sí que tengo que estar con la espalda derecha, los hombros bien en su sitio, y una postura que, si tú me vieras, dirías, vaya, tiene presencia. Pero no porque la tenga, sino porque la composición física, en cómo estás puesto, espalda erguida, hombros hacia atrás, pero de manera relajada. No es lo mismo estar tenso, 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 que se te den hasta los músculos del cuello, que estar erguido, pero relajado. Cuando tú estás erguido, pero relajado, lo que estás dando es también una presencia serena. Y la presencia serena también transmite muchísima confianza. Si tú estás erguido, pero no se te ve sereno, se te ve demasiado rígido, demasiado tieso, por así decirlo. Al final lo que estás transmitiendo es, no sé, ya no solo inseguridad, que quizás no es la palabra inseguridad, es como que estás fingiendo, ¿no? Se transmite como está tan tieso que está o muy nervioso o no puede con lo que tiene ahí encima, ¿no? Entonces básicamente, a veces es eso, apoyarte un poco hacia adelante, pero siempre con la espalda derecha y utilizar tu cuerpo a medida que te mueves, que no seas un palo, que tienes, sí, la espalda derecha, postura erguida, pero con movimiento, ¿no? Suave, moviendo los hombros, echándote un poco hacia atrás, inclinándote hacia adelante cuando quieres potenciar algún mensaje.
inclinándote hacia atrás cuando te hace reflexionar algo. Es utilizar todos los gestos que tienes a tu disposición para, bueno, no solo reforzar lo que tú estás haciendo, sino una parte muy importante, que es hacer entender a tu cliente que tú le estás escuchando. Y eso lo haces, fíjate cómo he utilizado las palabras, que tú le estás escuchando. He puesto el foco en todas las palabras, en todas las letras de las palabras de la frase que he dicho. ¿Por qué? Porque al final la gente necesita sentirse escuchada, sentirse atendida. Ese es para mí el resumen fundamental de la venta. ¿Qué necesita alguien para comprarte? Sentirse escuchado y atendido, entendido y atendido. O sea, al final es lo que necesitamos todos, que nos entiendan y nos atiendan. Fíjate qué fácil sería hacer las cosas así. Cuando tú con tu cuerpo acompañas lo que estás diciendo y lo que estás recibiendo, al final se produce, bueno, pues esa cosa tan maravillosa que es la ida y la vuelta en la comunicación. Se ve que el canal se refuerza y cuando se refuerza el canal de comunicación, al final es mucho más sencillo que el mensaje llegue, porque si al final hay incoherencia o si cuando tu cliente habla, tú no haces un cabeceo sutil, utiliza la cabeza para asentir mientras escuchas, pues no va a sentir que le estás escuchando. Si tú no estás moviendo la cabeza como, ajá, ¿no? ¿Te imaginas el gesto si estás escuchando? Ajá. Eso lo podrías hacer, por ejemplo, un ajá es cuando estás al otro lado del teléfono, que no te está viendo. Pero aunque no te está viendo, yo te recomiendo, yo cuando hago una llamada, os juro que sonrío. ¿Por qué? Porque transmito una energía diferente y me pongo derecha. La primera vez que me hicieron una entrevista, aunque estaba en casa, me puse tacones, porque necesitaba tener esa sensación de trabajo, ¿no? Esa sensación como el disfraz que tenía antes, ¿no? Hace unos cuantos años, para sentirme más segura. Ahora igual, ahora como si estoy descalza. Y no es la primera vez que alguien me entrevista y estoy descalza y no se ve y estoy tan tranquila. ¿Por qué? Porque ya no necesito ese apoyo. Pero tú cuando estás hablando por teléfono es fundamental que entiendas que la otra persona no te ve. Y como no te ve, tienes que utilizar esta parte corporal de manera que te vea. Ajá, es la manera de asentir con la cabeza. Es la manera de que tu cliente se dé cuenta de que le estás escuchando. Y además, eso no solo, o sea, es un gesto de conexión, sino que además demuestra empatía y hace que bueno, que la persona se sienta atendida, pero ojito, porque el ajá, 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 todo el rato o moviendo la cabeza, automáticamente asintiendo, van a pensar que eres pues como el muñeco este que tengo aquí, ¿no? Que al final estamos pim, 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 pim todo el día, ¿no? Como el muñeco de Elvis de los taxis. Al final no se trata de estar moviendo la cabeza constantemente, se trata de saber utilizar con naturalidad, la manera en la que tú, en puntos importantes que vas a darte cuenta de que son importantes, fíjate que en este momento he utilizado toda mi expresión corporal para remarcar ese mensaje, he asentido, me he echado hacia adelante, he movido las manos y te he mirado a la cámara. Vas a darte cuenta de que es importante, tu cliente se sienta escuchado. Ya está, no hace falta que estés todo el rato ajá, ajá o moviendo la cabeza. Y luego hay muchas microexpresiones que esas son las más difíciles de verdad de controlar. El que levantes las cejas, que te toques los dedos, que muevas el pie, que cojas un bolígrafo o un lapicero y estés así, o lo estés moviendo, ¿no? Agitando. Hay gente que juega constantemente, se lo mueve entre los dedos. Eso al final lo único que genera es inseguridad. Tienes que procurar esos microgestos de levantar la ceja, poner cara de sorpresa, incluso mirar hacia un lado como diciendo, madre mía, pero sin decirlo, pero pensándolo. Eso que sale automático ante lo que estás escuchando, que es lo más difícil, porque te sale automático, es lo que tienes que ensayar para que no se note. Porque si no, tenemos un problema, porque tu cliente se va a dar cuenta, uno, de que te ha dicho algo que te ha sorprendido o que te ha hecho llevarte las manos a la cabeza y además al final, bueno, pues ayuda poco a que la comunicación sea mucho más eficaz. Así que también tienes que utilizar, como hemos visto, las pausas, pero la pausa ya físicamente es mucho más evidente. Pero a veces, fíjate, a veces cuando estás hablando solamente necesitas seguir mirando y seguir hablando sin reforzar las manos, ¿no? También el que esté la gente todo el rato moviendo las manos mientras hablas hace que pierda peso, ¿no? Entonces también, igual que usábamos los silencios a la hora de utilizar la voz, también hay que utilizar el silencio corporal. ¿Para qué? Pues para que no sea tan agobiante el mensaje. Estos son algunos de los gestos y cómo usarlos para que sea mucho, bueno, por lo menos para que seas consciente de que están ahí y que son importantes saber cómo hacerlo. Luego hay lo que te decía, además del arquear las cejas, hay otros gestos que de verdad el estar constantemente tocándote la cara, el pelo, balancearte en la silla,
el mirar, bueno, ya ni te cuento si miras el reloj o eres de los que está en una reunión y está mirando el teléfono porque es lo que le apetece, porque está aburrido. Cruzar los brazos. Y cuando digo cruzar los brazos y encima es el gesto de echarse hacia atrás. Porque a veces tú puedes cruzar los brazos, esto lo comentaba el otro día en una mentoría, tú puedes cruzar los brazos, levantarme un poco para que lo veáis. No es lo mismo cruzar los brazos hacia atrás y echado así como un modo enfadado, que generalmente suele ser más bajo y mucho más cerrado. A veces incluso ni siquiera se ven las manos. Que cruzar los brazos, incorporándote hacia adelante y apoyando una mano sobre la otra, en señal más de apertura, no estás tan contraído y estás echándote hacia adelante porque estás prestando atención. Hay 2 maneras distintas de cruzar los brazos, no cruzarlos, y además lo vas a ver claramente. Tú sabes cuando te tocas que cruzas los brazos porque te estás cerrando y te echas hacia atrás, y si lo estás haciendo en un momento en que te hace una objeción, apaga y vámonos, acabas de levantar 3.000 millones de objeciones más, que cuando alguien te está contando algo, que prestes atención porque te incorporas un poco hacia adelante y cruzas como las manos una encima de la otra más que los brazos para demostrar que tienes interés y que quieres aprender algo más. Entonces, ¿cómo os puedes entrenar estos microgestos? ¿No? Porque está muy fácil contarlo, muy fácil saberlos, seguro que incluso ya los conocías, pero ¿cómo borras, llevamos esto a la práctica? ¿Cómo entrenas los microgestos sin que tengas que estar constantemente pensando cómo hacerlo o sin que parezca tan tremendamente artificial que la gente no conecte? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo te diría que te grabes, siempre te digo que te grabes, pero esta vez quiero que hagas una cosa, que te grabes y cuando te veas sin sonido. Esto es brutal, porque cuando te ves con sonido y miras los gestos, bueno, como que hay un contexto. Y entonces estás pendiente de ver qué dices, cómo te has movido, pero si en una de las veces lo miras sin sonido, ahí te vas a dar cuenta radicalmente y rápido de cómo estás transmitiendo con tu cuerpo, cómo te mueves y cómo estás haciendo toda esa parte de expresión no verbal de la cual no eres consciente la mayoría de las veces. El cuerpo habla, el cuerpo grita mucho más que tú. Y encima, si después de hacer esto y haces una doble, te grabas y lo haces 2 veces, ¿no? Una vez, mira, te puedes ver. Yo te recomendaría que te oigas y que te veas. Pero primero, cuando estamos trabajando la parte de los gestos, directamente simplemente mírate. Y con cariño, como siempre digo, porque si no, a veces la primera vez dices: "Madre mía, por favor, ¿qué estoy haciendo?", y te llevas la mano a la cabeza, ¿no? No pasa nada, simplemente es, bueno, pues aprender que no eres perfecto y que aquí estamos todos para aprender, todos para mejorar, y que al final hay tics, maneras de expresarnos, y hay cosas que no son tan fáciles de quitar. Yo, por ejemplo, ahora es muy difícil no echarme el pelo hacia atrás y luego de repente me doy cuenta que no me gusta y lo vuelvo a sacar, pero cada uno tiene su tic, y yo creo que hay veces va a ser muy difícil que seas capaz de quitarle todos los tics, porque entonces dejarías de ser tú. Y yo creo que una de las cosas más bonitas que tenemos los seres humanos es que somos diferentes, y eso para mí es, vamos, lo mejor que puede haber en este planeta. Puedes hacer otra cosa, puedes sentarte con alguien con el que te lleves muy bien y te diga que por favor te cuente qué gestos ha visto en ese vídeo y qué crees que transmite y cómo puedes mejorarlos. Y a partir de ahí decide entrenar pues un gesto de cada vez. No quieras cambiar todo porque va a ser imposible. Decide empezar a prestar atención cuando estás hablando a cómo mueves las manos. Y cuando ya lleves un tiempo rodando en cómo mueves las manos, pues céntrate en otro gesto y vas a ir, pues sabes, en ese 1% de mejora constante en el que vas incorporando pequeños tips, pequeños microcambios, microajustes que te ayudan a ser mejor, pues eso, mejor cada día, y mejor a la hora de comunicar y mejor a la hora de expresar. Fíjate que en el momento en el que tú seas capaz de comunicar mejor y de expresar mejor, es cuando más sencillo va a ser que aumentes tus capacidades de comunicar, que aumentes tus capacidades de conectar con más personas y que se te abran muchas más puertas, porque al final una de las cosas más complicadas que hay es saber transmitir las cosas desde la naturalidad, sin tecnicismos, sin hacer las cosas demasiado complejas y sobre todo haciendo que las personas se sientan escuchadas. Eso es ya el sumum de los sumos de los sumos. Bien, dicho esto, y al final me estoy yendo un poco de madre, vamos a ver cuáles son esos microgestos o esos gestos que tienes que tener en cuenta según la fase de la venta, porque yo creo que también esto es muy importante que, aunque esto hay que controlarlo en todos los discursos de venta, en todas tus actuaciones o interacciones con cualquier persona con la que hables, en la fase de la venta, bueno, hay algunas las que son quizás, bueno, te diría que tienes que tener un poquito más de cuidado, un poquito más de atención, vamos a utilizar la palabra atención, para que esa parte, bueno, esa etapa
se transmite adecuadamente lo que tú quieres transmitir. Por eso digo que hay que saber hacerlo. Bien, en el inicio, ¿no? En esa parte que estás en esa primera reunión, por el amor de Dios, lo tienes clarísimo, ¿no? Contacto visual, mirada firme pero serena, esa sonrisa que te sale de manera natural y tus manos que se vean sin invadir. Cuando estés hablando se te vea que te mueves con naturalidad, que sonríes, incluso que cuando hablas te mueves. Que se te vea una persona natural, sencilla y honesta, porque miras a los ojos de la persona, sonríes cuando estás hablando y generas ese punto de conexión. Cuando ya estás teniendo reuniones en las que, bueno, pues es como esa segunda reunión en la que has detectado una oportunidad y en la segunda ya lo que estás haciendo es descubrimiento, ¿no? Hacer la parte en la que averiguas qué necesitan y cómo puedes conseguir más información para hacer mejor tu propuesta. Está claro que aquí es el momento en el que tienes que asentir más, tienes que inclinarte más hacia adelante como para prestar atención, como para que ¿sabes? Que se note que estás ahí de verdad preocupado por lo que está diciendo. Tienes que hacer un contacto visual. Sí, tienes que seguir mirando, pero quizás más suave, igual a la vez mientras te inclinas y miras así como inclinado hacia un lado. Es un poco diferente la manera de mirar. No es siempre tienes que estar mirando a la otra persona sin que sea un interrogatorio que parece que estás ahí viendo a ver si ha parpadeado 3 segundos, 3 veces en los últimos 4 segundos. No, no se trata de eso, se trata de que estés mirando, pero quizás ese contacto visual es un poco más suave. La primera es un contacto más firme porque tienes que transmitir un pelín más de autoridad. Cuando estás presentando la propuesta, ya has generado pasos anteriores de confianza. Entonces, aquí, digamos que el refuerzo ya no es tanto con la voz, estoy hablando de la voz de la de la semana pasada, pero aquí el refuerzo ya tiene que acompañarse de la voz, pero también se tiene que acompañar de esa postura más erguida, más firme, en la que eres capaz de transmitir la propuesta con serenidad y autoridad, que para mí son 2 cosas fundamentales a la hora de vender. Serenidad y autoridad. Eso va a generar mucha más confianza. Si además acompañas esa postura erguida con movimientos de manos y todo el gesto acompasado de inclinaciones de cabeza, de utilizar los tonos y de saber quedarte parado cuando estás contando algo. Yo a veces lo que hago es es que me sale natural, es que no tengo ni que forzarlo. Cuando estoy contando algo y hago como una pausa que sale de verdad desde el punto de vista de pausa verbal, pero también pausa corporal, porque es como que todo tu cuerpo se pone a pensar en lo siguiente y refuerzas automáticamente de manera natural. Lo que has hecho es reforzar el mensaje anterior y reforzar el siguiente. Así que hay que saber jugar con esas pausas también corporales. Y cuando llegues al momento del cierre, es ese momento en el que lo más importante aquí es transmitir confianza. Y ya no solo habíamos visto el otro día lo jugar con los tonos, ¿no? Más alto, más bajo, más firme, sino que aquí la mirada tiene que ser sostenida. No puedes estar rebatiendo una objeción, no puedes estar hablando de precios, de tiempos, de planning o cerrando acuerdos, cerrando puntos concretos si no eres capaz de mirar a la otra persona a los ojos. Ahí tienes un problema muy serio, porque no vas a ser capaz de transmitir lo más importante a la hora de vender, confianza. Por eso la mirada es tan fundamental a la hora de cerrar la venta. Más que puedes utilizar los dedos quizás un poco más incisivo, ya no tanto la mano abierta, sino como un poco más cerrado, más gestos de 2 dedos, un dedo sin señalar, jamás se señala, pero sí como que en vez de ser la mano más abierta y utilizar las manos, bueno, pues eso, como cuando te las pones las palmas mirándose hacia ti, que estás expresando, pero sí quizás juntas el dedo índice y el anular para hacer foco en algo, pero nunca apuntando a la otra persona, sino a ti, hacia la mesa o hacia lo que estés hablando, un poco hacia el aire. ¿Eso qué hace? Que parece que estás como uniendo la fuerza y le estás poniendo como más énfasis, más atención. No hace falta que seas de Star Trek y que vayas moviendo los dedos. Y sobre todo, en el momento del cierre, la mirada, de verdad, la mirada es la parte más fundamental. Porque no es lo mismo, y esto por favor lo tenéis que ver en YouTube, que yo te vuelvo a insistir, que yo te diga, vende sin miedo, es el programa que va a cambiar tu forma de vender, que vas a tener acompañamiento personalizado en sesiones 1 a 1 de más de 40 vídeos grabados con todo el contenido que vas a tener de por vida para saber vender en cualquier plataforma y de cualquier forma y cualquier solución sin tener que conocer exactamente esa solución por 3.500 euros. Y justo fíjate que he añadido una pausa detrás. No es lo mismo que lo haga así mirando, que te diga, bueno, Vende sin miedo es el programa que te va a ayudar a vender más. Fíjate que lo estoy exagerando con el tono de voz, porque, bueno, tiene una serie de vídeos grabados y además tiene sesiones, el ha sido intencionado, tiene sesiones 1 a 1
y bueno, y cuesta 3.500 euros. Y para los que me estáis escuchando, cuando he dicho 3.500 euros, encima, además de todo esto, lo he dicho sin mirar a la cámara, y encima lo que he hecho cuando he dicho el precio es mirar hacia arriba. Eso no genera ninguna conexión, eso no genera confianza. Hay que mirar para generar confianza y la hora del cierre es lo mejor que puedes hacer. Sin ser inquisitivo, sin ser agresivo, sin estar escudriñando, simplemente utilizar tu mirada, tu expresión, tu manera de expresarte para conectar mucho más con la persona que tienes delante y utilizar ser tú. Ser tú vendiendo. ¿Y cómo eres tú vendiendo? Pues una persona que transmite confianza, que es profesional, que sabe de lo que habla y que al final lo que está haciendo, bueno, es una persona que tiene empatía, sabe escuchar y por lo tanto conecta. Y con todo eso, al final lo que acabe consiguiendo es, si se atreve a pedir que le compren, acaba vendiendo. Así que recuerda, que vendes más a mayor nivel de conexión que tengas, que tu manera de expresarte, siendo lo más auténtico posible, va a vender por ti mucho más de lo que crees y que cuanto más lo entrenes y más consciente seas de cómo lo hablas y cómo lo dices, más fácil va a ser que te salga de manera natural. Esto no es una cuestión de obsesionarse, esto es una cuestión de alguna manera, bueno, pues divertirte durante el proceso porque es súper divertido. Yo cuando me vea el vídeo diré, madre mía, yo contando esto y haciendo lo otro. ¿Por qué? Porque la perfección no existe. Pero sí que tienes que ser consciente de que vende mucho más tu cuerpo que tú, depende de cómo lo estés usando. Así que tu decisión es, ¿lo utilizo a mi favor o lo utilizo en mi contra? Ahí te dejo con esa pregunta. Nada más por hoy, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima, chao, chao, chao. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.